Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver otro problema de la ley de Gauss. Uno que dice así. En la figura, una pequeña esfera no conductora, de masa igual 1.0 miligramos y de carga igual 2.0 por 10 a la menos 8 coulomb. Carga distribuida con uniformidad en su volumen. Pende de un hilo aislante que forma un ángulo de 30 grados con una hoja vertical no conductora, con carga uniforme, que se ilustra en sección transversal. Considere que sobre la esfera actúa la fuerza gravitacional y suponga que la hoja se extiende una gran distancia vertical entrando y saliendo de la página y calcule la densidad sigma de la carga superficial de la hoja. Ahí tenemos la referencia donde ha sido tomado este ejemplo y ahí está la figura. No es una hoja cargada positivamente, la tenemos ahí en una vista de perfil y que hace pues que esa esfera con ese hilo no conductor pues forma un ángulo de 30 grados debido al campo eléctrico que está actuando sobre ella. Entonces, antes de resolverla, vamos a identificar qué es lo que necesitamos saber para encontrar esa incógnita que nos pide el ejercicio. Bueno, en el número 1 pues se trata que tenemos que aplicar la ley de Gauss y ahí está su modelo matemático, ¿no? Epsilon sub 0, integral cerrada de punto de A es igual a carga neta encerrada. Tenemos que tomar en cuenta pues que la ley de Gauss trata sobre el flujo eléctrico, líneas de campo eléctrico entrando o saliendo de una superficie cerrada. También pues hay que tener cuidado con la superficie hipotética cerrada que tenemos que dibujar. Ya vamos a ver qué nos recomienda Gauss para resolver este ejercicio. Y pues que también esa superficie gaussiana esté encerrando una carga neta. Ya vamos a ver cómo la vamos a tratar esa carga que tenemos que encerrar. Número 2, pues tenemos que aplicar la simetría plana, es decir, tenemos que usar un cilindro y que exista flujo eléctrico en las tapaderas de ese cilindro. Y ahí tenemos un adelanto de la superficie que tenemos que dibujar. Y por último, número 3, como esa esfera no conductora está ahí formando con ese hilo conductor 30 grados con respecto a esa hoja no conductora, pues vamos a dibujar sobre esa esfera un diagrama de cuerpo libre, el cual pues nos va a permitir pues relacionar campo eléctrico con esa fuerza eléctrica que está sintiendo esa esfera. Entonces veamos, ahí tenemos los datos para recordar la masa de la esfera, su carga, el ángulo que hace ese hilo aislante con la hoja y por la que nos pide el ejercicio, ¿no? La densidad de carga superficial de esa hoja. Ahí tenemos una muestra, aunque no es totalmente la hoja porque el ejercicio dice que se extiende hacia arriba y saliendo y entrando de la página. Ahí tenemos solamente una sección y que el ejercicio solamente nos está representando este costado, ¿no? Es decir, de perfil. Ahí tenemos una vista frontal. Entonces vamos a ver entonces y teniendo pues nuestra visión de que esa hoja la tenemos que ver así, pero la estamos viendo de perfil. Entonces, regresando a la figura original, ahí podemos ver que existen líneas de campo eléctrico saliendo tanto del lado derecho como del lado izquierdo de esa hoja. Y pues ahí está pues que debido a esa fuerza eléctrica que va a sentir esa esferita con el hilo no aislante, pues forma un ángulo de 30 grados con esa hoja. Entonces vamos a dibujar en primer lugar esa superficie gaussiana que nos recomienda Gauss para encontrar el campo eléctrico que va a sentir pues esa esferita. Sí, entonces nos recomienda Gauss que hagamos un cilindro y ahí tenemos, ¿no?, el cilindro hipotético, donde como podemos ver va a haber flujo eléctrico en las dos caras de esas tapaderas, ¿no?, tanto en la tapadera izquierda como en la tapadera derecha. Y por el concepto de flujo eléctrico, ¿no?, está saliendo de esa superficie. También pues el diferencial de superficie es normal hacia afuera y aquí forma un ángulo de 0 grados con el campo eléctrico. Entonces vamos a tener flujo eléctrico en esas dos tapaderas, la izquierda y la derecha. Entonces vamos a aplicar la ley de Gauss que nos dice que epsilon sub 0, integral cerrada de punto de A es igual a la carga neta encerrada. Aquí en esta parte pues sabemos que ese es el concepto de flujo eléctrico. Entonces nos quedaría entonces que epsilon sub 0, ahí podemos ver que en la cara izquierda de esa tapadera vamos a tener flujo y el flujo va a ser E por A. Y como
el campo y el diferencial de superficie forma un ángulo de 0 grados, entonces nos quedaría pues que el flujo eléctrico va a ser igual E por A de la tapadera izquierda, positivo porque sale de esa superficie, más el flujo eléctrico de la tapadera derecha. E por A va a ser igual a la carga neta encerrada. Pero ¿cuál carga neta encerrada? Ahí podemos ver que la carga neta encerrada es de la hoja no conductora, pero como no nos dan esa carga que hay sobre esa hoja, pero sí sabemos que la carga repartida sobre todo el área de esa hoja va a ser igual a la densidad de carga superficial, que es la que nos está preguntando el ejercicio. Al despejar, pues la carga neta encerrada va a ser igual a sigma por el área de esa hoja, en la cual pues la vamos a sustituir aquí, sigma por el área. Al sumar, pues tenemos que E por A más E por A dos veces, E por A por epsilon sub 0 va a ser igual a sigma por el área. Ahí podemos eliminar las áreas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, quedándonos entonces que epsilon sub 0 por dos veces el campo eléctrico va a ser igual a la densidad de carga superficial de esa hoja, que es nuestra incógnita. Entonces nos quedaría que el campo eléctrico debido a esa hoja no conductora va a ser igual a sigma entre dos veces epsilon sub 0. Entonces la vamos a dejar por aquí porque después la vamos a utilizar, porque ahí está nuestra incógnita, que es sigma. Entonces ahora vamos a trabajar el diagrama de cuerpo libre de esa esfera, que podemos observarnos que está en equilibrio debido a las líneas de ese campo eléctrico. Y ahí está nuestro marco de referencia de nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahí está la partícula, ahí está la dirección positiva de X y la dirección positiva de Y. Entonces veamos la esferita, como tiene masa, pues tiene peso, su vector hacia abajo, masa por gravedad. A la derecha pues va a ver la fuerza eléctrica que siente esa esferita debido pues a el campo eléctrico de esa hoja no conductora. También pues el hilo va a sentir una tensión y que va en dirección hacia ahí. Esos 30 grados pues podemos ver de que es un ángulo pues alterno, y ese 30 grados pues también se reflejan acá con respecto al eje Y. Aplicando el concepto del paralelogramo podemos descomponer esa tensión en una componente horizontal y una vertical. La componente pues vertical pues está relacionada con el cateto adyacente, es decir, con el coseno, y la componente horizontal pues con la función seno. Entonces nos quedaría que esa tensión en el eje vertical nos quedaría T coseno de 30 grados y en el eje horizontal T seno de 30 grados. Y ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre que lo vamos a utilizar para relacionar la fuerza eléctrica con el campo eléctrico. Veamos entonces, y como está en equilibrio, vamos a aplicar las condiciones del mismo, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ahí está la dirección positiva hacia la derecha, y nos quedaría, de acuerdo al diagrama de cuerpo libre, la fuerza eléctrica hacia la derecha positivo, oponiéndose en esa dirección, menos T seno de 30 grados. Como no hay ninguna otra fuerza, entonces esto va a ser igual a 0. Al despejar acá nos quedaría entonces que la fuerza eléctrica va a ser igual a T seno de 30 grados. Vamos ahora a aplicar las condiciones de equilibrio en el eje vertical. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, positivo en esa dirección, no, vertical hacia arriba. Veamos el diagrama de cuerpo libre y en dirección positiva va a estar la tensión coseno de 30 grados y oponiéndose pues el peso de esa esfera, menos masa por gravedad, igual a 0. Al despejar la tensión nos quedaría que va a ser igual a la masa por la gravedad entre pues el coseno de 30 grados, que es lo que nos va a servir cuando aplicamos las condiciones en el eje X para dejar toda la fuerza eléctrica en función de la masa por la gravedad y de ese seno y coseno de esos 30 grados. Al sustituirlo nos quedaría, en vez de la tensión, que la fuerza eléctrica va a ser igual a, en vez de esa tensión y que la encontramos acá, masa por gravedad entre coseno de 30 grados por el seno de 30 grados. Y ya sabemos porque seno entre coseno nos va a dar la tangente de 30 grados. Y nos quedaría que la fuerza eléctrica va a ser igual a la masa por la gravedad por tangente de 30 grados. Y es pues la que nos va a permitir relacionar con aquella expresión que le hemos dejado ahí arriba para encontrar
la incógnita de este ejercicio, la densidad de carga superficial de esa hoja. Bueno, trabajando de nuevo con esa expresión, la fuerza eléctrica va a ser igual a la masa por la gravedad por tangente 30 grados. Nos vamos al concepto de campo eléctrico, que nos dice que el campo eléctrico va a ser igual a fuerza eléctrica por unidad de carga. O al despejar nos quedaría que esa fuerza eléctrica va a ser igual a la carga por el campo eléctrico. Eso va a ser igual a la masa por la gravedad de esa esfera multiplicado por la tangente 30 grados. Y aquí tenemos el enlace, aquí está el campo eléctrico, el cual vamos a ir a traerlo de esta expresión cuando aplicamos la ley de Gauss y lo vamos a sustituir. En vez de campo eléctrico, sigma sobre 2 epsilon sub 0 por la carga de esa esferita va a ser igual a la masa por la gravedad de esa esfera por la tangente 30 grados. Al despejar, la densidad de carga superficial, que es nuestra incógnita, nos quedaría lo que divide multiplica y lo que multiplica divide. Al despejar nos quedaría que la densidad superficial de esa hoja no conductora va a ser igual a 2 veces epsilon sub 0, que es la permeabilidad del vacío, por la masa por la gravedad por la tangente 30 grados, dividido entre la carga de esa esfera. Al sustituir los valores nos quedaría entonces, pues, con la calculadora tener cuidado de no equivocarnos, nos quedaría entonces que la densidad de carga superficial va a ser igual a 2 veces multiplicada por la permeabilidad del vacío, pues que es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado, por la masa de esa esferita que nos da el ejercicio 1.0 miligramos. Al hacer la conversión, 1.0 por 10 a la menos 6 kilogramos, por la gravedad 9.81 metros por segundo cada segundo, por la tangente de 30 grados, dividido pues entre la carga de esa esferita, 2.0 por 10 a la menos 8 Coulomb. Bueno, recordar de nuevo que hay que tener cuidado con la calculadora, y si todo nos va bien, nos tendría que dar un dato aproximadamente de que la densidad de carga superficial de esa hoja va a ser igual a 5.0 por 10 a la menos 9 Coulomb sobre metros cuadrados. O al sustituir ese prefijo 10 a la menos 9, que es el prefijo nano, nos quedaría entonces que la densidad de carga superficial de esa hoja no conductora va a ser igual a 5.0 nanocoulomb sobre metros cuadrados. Bueno, esperando la comprensión y de que sea de utilidad. Saludes pues y hasta la próxima.